¿qué tal a todos? Buen inicio de semana. ¿Cómo estamos, Avi? Hola, hola, bien, gracias. Efectivamente, inicio de semana aquí en Pláticas en Conciencia. Exactamente. Nuevamente aquí en Pláticas en Conciencia y la verdad es que empezando la semana, no sé si con mucha pila o cansancio. ¿Cómo están todos? Yo la verdad es que tengo ahí una ambivalencia entre tener mucha pila y estar cansada. ¿Cómo suceden esas cosas, no? O sea, puedes estar como muy revolucionada y al mismo tiempo tener como ese cansancio que puede ser mental, puede ser físico, o sea, es una sensación extraña, pero bueno, así estamos en, en este inicio de semana. ¿Y qué tal? ¿Cómo están los números, Avi? Porque hoy, al menos, es un día 8. No sé la suma porque nunca sé la suma, pero a ver, cuéntanos cómo estamos. Bueno, hoy es 8 de junio del 2020 y bueno, nos da esta suma, sumando dígito por dígito, nos da un número 18. Ujú. Ok. Y ahí vamos a trabajar con ese número 18 Entonces no es porque 8, perdón, no es 8. en realidad sí, Dalia, porque hay que acordarnos que hay que utilizar todas las frecuencias. Ujú. Ok. La frecuencia del día que es 8. Ajá. La frecuencia de toda la energía completa de esta fecha del día de hoy, que es 18. Ok. ¿Sí? Y también hay que tomar en cuenta la frecuencia del año en el que estamos, que es un año 4. Entonces, hay que visualizarlo de esa manera. Por lo tanto, bueno, quedándonos en este 18 interesante, Ujú. eh, es como que el hecho de el ser en búsqueda de cómo puede materializar, ujú, cómo va a alcanzar todo lo que quiere, ujú, y de la forma que quiere, porque ese tema es complicado, ¿no? Siempre Sí. decimos, yo quiero esto, pero lo quiero así, ¿no? Y la mayoría de las veces no se genera como tú quieres. Se genera de otra manera o no se genera. Entonces, aquí hay que poner especial atención en ese sentido, ¿sí? ¿Cómo queremos las cosas? ¿Cómo las pedimos? ¿No? Ya en algún momento platicamos de ese tema, de cómo queremos y cómo pedimos las cosas. Y Ujú. el hecho está en que precisamente el ser abundante, porque me voy a enfocar en esa parte, el ser abundante eh, lo es desde el principio. Siempre hemos sido abundantes y todo el tiempo somos abundantes y no nos damos cuenta que somos abundantes. Hay mucho esto que me dicen muchas personas, es que, ¿cómo puedo alcanzar a materializar y que no se vaya de las manos? Me imagino como que quieres alcanzar algo que sale nada más como líneas y se va. Agua, arena. Exactamente, exactamente, que se desvanece. Eh, y el tema es precisamente uno, ¿cómo estamos nosotros pidiendo, ¿sí?, las cosas? Ese sería el primer punto. El segundo punto es precisamente ser parte de este universo. Ajá. Entender que en el universo se encuentra todo ya absolutamente dado. Todo está dado ahí. Pero nosotros nos negamos en muchas ocasiones a recibirlo. Y me refiero en todos los sentidos, ¿eh? Un ejemplo muy sencillo es que alguien te diga, no, es que te voy a pagar un helado, vas con un amigo, ¿no? Y tú, no, 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 yo pago. A ver, momento, ¿por qué no no aceptas, ajá, eso que te están dando? Entonces, ahí en una cosa tan sencilla, en esta acción tan simple, nos podemos dar cuenta que nos negamos a lo que el universo nos está dando, ¿sí? Y por esa razón tampoco materializamos. Ujú.
tampoco nos generamos lo que queremos, ¿sí? Pasa que te pones difícil, ajá, el ego interviene y muchas veces piensas, porque eso es lo que pasa, piensas que pensando las cosas, ¿sí? Y simplemente pensándolas y accionando pueden suceder. Pero también ahí tendrás que preguntarte cómo lo estás deseando, ¿sí? ¿Qué herramientas estás utilizando? Entonces, todo esto, todo este conjunto de información para entender que somos parte de un universo infinito, de infinitas posibilidades. Ujú. Y de que si tú, desde tu ser creativo, puedes manifestar, ¿sí? Crear lo que tú quieras, eh, se puede alcanzar. Entonces, hay que dar esos pasos, yo siempre le digo de a corto, de a poquito, ¿sí? De a poquito ve dando esos pasos en materializar precisamente todo lo que estás pensando y empezar a también a accionar, ¿sí? Accionar como tú quieres que sean las cosas, no como se vayan presentando. Ahora, toda esta información nos lleva a que un factor importante para poder materializar es cerrar ciclos pendientes. Ujú. Esta suma del 18, 1 más 8, nos da un 9. Entonces, no vamos a avanzar si no cerramos ciclos, si no nos permitimos este cierre de información de muchas cosas para poder abrir cosas nuevas. Ujú. Era como esto que hablamos y que ya hemos platicado mucho de vaciarte. ¿Cómo vas a materializar si estás lleno? Ujú. Necesitamos vaciarnos y vaciarnos también significa cierre de procesos, cierre de ciclos. Ujú. Entonces, hay que entender así la aceptación, cierre de ciclos, para que podamos ir materializando lo que nosotros queramos. Ujú. Entonces, ¿qué tal, Dalia? ¿Cómo ves? Oye, pues está muy, muy interesante esto que estás diciendo, porque sí es cierto, o sea, se trata de no solamente de, o sea, de querer cosas, ¿no? O de pedir cosas, sino de que se manifiesten. Pero el tema es que muchas veces nosotros pedimos y lo que no nos hacemos conscientes es de la parte de responsabilidad que nos toca. Y eso es como de lo que nosotros realmente estamos creando. Y es una Así parte inconsciente, ¿no? así es, así es. Entonces eso está muy interesante. Vamos a ver la carta del día de hoy. Ni siquiera había visto qué es lo que nos había tocado, pero bueno, bueno, ¿por qué no, verdad? Tiene que ver totalmente con esto que estás diciendo, ¿no? Comunicación, tus palabras tienen poder, o sea, las palabras son creadoras. Y Así es. muchas veces nosotros hablamos, vamos a decir, sin pensar, hacemos estos pensamientos hablados inclusive, y que eso es lo que estamos creando. Aunque uno luego diga, ay, no, pero eso no es cierto. No, o sea, lo estás diciendo y tiene un poder tu palabra, ¿no? Ujú. Totalmente. En realidad es eso, porque la comunicación y la palabra es una herramienta también para crear. Ujú. Y muchas veces se nos olvida que existe. Pasa que cuando hablamos, ahí estamos creando, ¿sí? Inmediatamente ya estás creando. Del pensamiento lo bajas a la palabra, es una manera de materializar. Entonces, eh, usemos la palabra con este poder que precisamente tiene y comuniquemos. Ujú. No hablemos simplemente por hablar. Por favor, comuniquemos. Es muy, muy importante. Oye, y también, si no tenemos nada que decir, mejor ni hablar. Exactamente. O sea, literal, porque si no tienes nada que decir, y yo agregaría, si no tienes nada bueno que decir, literal, mejor ni hables.
quédate, mira, calladito, te ves más bonito, porque obviamente, si no, puedes estar haciendo una creación errada. Y por otro lado, cuando nosotros, pues, nos quedamos callados, también desde el silencio actuante se crea. Así es. Así es que, bueno, ahí ojo con eso. Pero bueno, vamos a empezar entonces ahora sí ya con nuestro programa del día de hoy, que fíjate, es muy interesante nuestro programa de hoy, porque, bueno, para empezar, tiene que ver creo que con esta energía del día, ¿no? Que es precisamente los mapas mentales. ¿Mm? Los mapas mentales que vamos a decir son pues estos diagramas, ¿no? Así que representan un concepto simplemente. Y yo al menos, que era lo que le contaba a Abby hace un rato, yo como que en algún momento me volví muy fan de los mapas mentales porque precisamente conocí a Tony Busan, quien se le conoce como el que comenzó con los mapas mentales, aunque en realidad él no fue el que comenzó con los mapas mentales, ya después voy a hablar porque empezaron muchísimo, muchísimo más atrás. Pero de alguna manera, cuando yo conocí a Tony Busan, en realidad como que me atrapó la plática, era una plática taller, porque él precisamente decía que cuando él era niño, pues siempre se interesaba mucho por conocer todas las cosas. Es decir, si tenían una lavadora, él cuenta de hecho pues que compraron una lavadora en su casa y que todo el mundo así sacando y viendo cómo la iban a conectar y no sé qué. Y él lo primero que hizo fue tomar el instructivo y ponerse a leer. Y eso es lo último que hacemos, creo que la mayoría, ¿no? Cuando tenemos un aparato, lo último que hacemos es leer el instructivo. O sea, primero es así como sácalo y conéctalo y a ver qué pasa, ¿no? Entonces, bueno, a partir de ahí, él obviamente dice que se empezó a interesar, pues de eso, de todas las cosas les trataba de buscar un instructivo, por decirlo de alguna manera. Y que inclusive en el cuerpo, pues empezó a dar cuenta de que eh, casi todas las cosas tenían instructivos, o sea, valga la expresión, ¿no? Pues el estómago, pues que te sirve para esto y tiene tal función y tal función y secretas tal y 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 tal, ya. El tema es que cuando buscaba información acerca del cerebro, pues no encontraba absolutamente nada. Es decir, sí encontraba, pero era como, para él se le hacía totalmente básico lo que decían. Y él, una de las cosas que pensaba es, ¿por qué si todo tiene instructivo, el cerebro no lo tiene? Sí es precisamente algo que usamos, pues eso, todos los días y que eso es lo que nos permite avanzar. Entonces, bueno, a partir de ahí, él empieza pues con esta eh, gusto, no sé, y de estar encontrando cosas con respecto del cerebro. De hecho, inclusive, él fue inglés y él tenía un programa de televisión, ¿no? Una serie de televisión de la BBC que tenía que ver precisamente con usar tu cabeza, ¿no? Entonces, él una de las cosas que decía, y que les digo, a ver, los mapas mentales no los creó él. Es decir, él los popularizó en algún momento, ¿no? Y por eso es que se le reconoce como el padre de los mapas mentales, vamos a decirlo, porque lo popularizó. Pero en realidad, pues fue desde, no sé, el siglo III que Porfirio, él vivió en Grecia y en Roma, se le atribuye precisamente es el crédito de las creaciones de los mapas mentales, porque en realidad lo que hacía es que él, toda la información que daba era como en un árbol, ¿no?
De hecho, por eso es, no sé, una de sus obras más visuales eran las categorías de Aristóteles. En realidad, su invento fue el árbol. Y a través de un árbol, él iba exponiendo como todas las ideas, ¿no? Claro. Por eso es que en realidad, pues, se cree que fue en ese momento cuando se crean los mapas mentales. Y yo, a ver, pensando en toda la investigación que hizo Tony Buzan, pues no es difícil creer que él se fue desde la antigüedad, ¿no? A ver cómo es que eran los escritos. Porque obviamente, bueno, estamos obviamente hablando de Porfirio, que Porfirio no incluía dibujos, que esa es como también parte de la clave de los mapas mentales, ¿no? Pero lo que sí es que la información, les digo, estaba como en forma de árbol y obviamente ya más adelante, pues muchos pensadores reconocidos que además han destacado como a través de la historia, se veían muchas de sus notas que podían ser así como en notas curvas o orgánicas, ¿no? A veces también incluían garabatos. Por ejemplo, Leonardo da Vinci, si ustedes ven sus cuadernos, no, bueno, o sea, es como, no tiene un orden, ¿no? Nosotros estamos acostumbrados a escribir como de forma muy, muy lineal y los libros de Leonardo da Vinci, ¿no? O sea, por aquí, o sea, escribía una cosa así en curva, luego por acá tenía un dibujo, luego por acá tenía unas flechitas, ¿no? De que seguía por el otro lado. Entonces, bueno, pero no solamente Leonardo da Vinci, ¿no? También Miguel Ángel o Einstein también se le conoce porque sus escritos eran así. Tomás Alva Fíjate, Edison, dime. fíjate, Dalia, que es que ahorita que hablaste de árbol me acordé de algo. Justamente he estado en unas reuniones Ujú. con un grupo interesante y en ese grupo, precisamente cuando estábamos en como que en esta lluvia de ideas, yo canalicé algo y te lo voy a mostrar. Ok. Es como un árbol, ¿ves? Wow. Sí, sí, sí. Esas raíces y en medio de esas líneas es como es un tronco. Ya. Obviamente esto también lo pudiéramos tomar como un mapa mental porque cada línea de esas tiene una información. Entonces nada más como que quería mostrarlo. Sí. Así me lo No. canalicé en este momento y justamente eso, ¿no? Cómo es cierto, ¿no? Cómo te puedes ir guiando precisamente con estas líneas y ir como estructurando también la información. Exactamente. La verdad es que, o sea, la forma en la que nosotros deberíamos de escribir es precisamente en mapas mentales, porque en realidad así es como se distribuye la información en nuestro cerebro. O sea, ustedes piensen por un momento, nosotros tenemos un montón de neuronas, todas las neuronas tienen así como un núcleo central y después tienen ramificaciones y a través de esas ramificaciones es que se van haciendo las sinapsis, ¿no? Entonces, no sé en qué momento, ¿no? La verdad es que esa parte, pues no la tengo, no la tendría tan clara. ¿Por qué empezamos a escribir así, pues linealmente o con una forma ordenada? A lo mejor precisamente por tener un orden, ¿no? Pero el tema es que cuando nosotros escribimos de esta manera, o sea, que vamos así uno por uno ordenadamente, imagínense, les están en la clase, yo me acuerdo, ¿no? Cuando te decían, a ver, vamos a poner estos puntos, ¿no? Los 5 puntos de tal cosa, y empezaba la maestra, el uno tal, lo escribía, el 2 tal, ya lo escribía, el 3 tal. Ay, no, 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 me equivoqué, esto no era. Y borraba en el pizarrón y tú ya lo habías escrito. Yo no sé ustedes, pero a mí me daba un coraje, como que decía, uy, yo me quedó mal mi cuaderno, ¿no? Porque obviamente ella borraba en el pizarrón, pero tú no podías borrar. Y era como, ¿dónde lo meto? ¿No? O sea, ya no me queda espacio para meterlo entre estos dos, me va a quedar ahí como chueco. Bueno, el tema es que
eso mismo sucede, ¿no? Cuando nosotros estamos así escribiendo y cuando organizamos de esa manera la información, muchas veces en esa estructura no tenemos cabida para que entre nada más. Entonces, en esa estructura de alguna manera nos va limitando, ¿no? De cierta Así manera. es. Entonces, lo que hacen los mapas mentales es que precisamente se juega con ese punto central o ese núcleo y a partir de ahí, eso, se van haciendo distintas ramificaciones. Generalmente tienes el centro, que es focalizar sobre lo que estás hablando, como el tema. Ahorita vamos a poner algunos ejemplos. Después vienen las ramas principales, que las ramas principales pues son todo lo que tendría que ver eh, con ese núcleo, ¿no? Todo lo que yo puedo sacar de ahí. Y obviamente en las ramificaciones más pequeñas, todo lo que tiene que ver de cualquiera de las ramas principales. O sea, no sé, como por ejemplo si pongo bebidas, ¿no? En el punto central, entonces yo en cada una de las ramas siguientes pondría todas las bebidas que existen. No sé, a lo mejor agua, refrescos, té, café, ¿no? Y a partir de la tercer nivel, o sea, es infinito obviamente, pero si nosotros lo vemos en 3 niveles, por lo menos, en el tercer nivel, entonces yo detallaría, ok, es que hay tés frutales o tés de simplemente de plantas, o hay tés amargos, hay tés dulces, ¿saben? O sea, como que nosotros ir detallando sobre una misma idea. Les voy a mostrar aquí como algunos de los tipos de, vamos a decir, de mapas que hay. Yo, obviamente con lo que nos mostró Abby, pues claro, ese es un mapa, por supuesto, ¿no? Ese es un mapa. Tenemos aquí desde un diagrama, puede ser de proyección solar, ¿no? Que obviamente son circulares todos. También se le llama como gráfico de anillos, porque si ustedes ven, pues tiene estos mismos que yo les digo, o sea, tiene el central, aquí está el central, y luego tiene unas ramificaciones, y obviamente todas terminan también en círculo, ¿no? Esa sería una. Eh, la siguiente, esta sería como un diagrama de araña que tiene la extensión como los diagramas de Venn, ¿no? O los diagramas de Euler, que obviamente nosotros igual, o sea, podemos formar, es como si fuera una araña, pero en todo, si se fijan, es exactamente lo mismo. O sea, nosotros aquí tenemos del punto central, luego vienen estas ramas, ¿no? Que son las inmediatas, y luego de estas ramas derivan muchas otras, ¿no? Que ya es como que el detalle, vamos a decir. Eh, tenemos otros que son mnemotecnias, que en realidad las mnemotecnias se utilizaban mucho como una forma de memorizar, ¿no? O, pues sí, de tener un aprendizaje. Puede ser con simplemente eh, con símbolos, ¿no? Puede ser una forma. Yo aquí les estoy poniendo estos, así que son distintos, como distintos tipos. Todos tienen exactamente, como la misma, pues la misma forma, digamos. O sea, todos tienen esos 3 niveles al menos. Les digo, puede ser infinito. Y después ya tenemos el diagrama del lenguaje unificado de modelado, que es un diagrama empleado para visualizar diseños de sistema de ingeniería de software, que lo que nos ayudan es que de un simple vistazo tú tienes ya toda la información y ya sabes como los caminos por los que debes de seguir, ¿no? Esos serían algunos de los ejemplos. Si se fijan en todos, digo, no es por supuesto un,
un diagrama de lenguaje unificado, ni mucho menos, no tiene nada que ver con la ingeniería, es simplemente que ustedes vean como los tipos de mapas que se pueden utilizar y que además han estado utilizados por mucho tiempo, ¿no? Entonces, con esto que hoy decías, Abby, justo, es que nosotros con un mapa mental podemos nosotros crear. Así Eso es es. lo interesante, o sea, porque nosotros a veces pensamos, ay, bueno, pero un mapa mental, o sea, solamente es si voy a la escuela o si voy a una conferencia y tengo que, pues, que me ayude como herramienta para poder, para poder tener el apunte, ¿no? Y no es así. O sea, si nosotros lo utilizamos como herramienta de creación, ¿no? Para manifestar. O sea, número uno, un mapa mental nos va a ayudar a tener una claridad en perspectiva de todas las opciones que nosotros podemos tener con respecto a lo que nosotros queremos o resolver o tener. Y además, lo que les decía, o sea, un mapa mental que lo podemos empezar el día de hoy. Voy a poner un ejemplo a lo mejor muy, muy simple, ¿no? Eh, yo quiero bajar de peso. Entonces, mi idea central tendría que ser bajar de peso, ¿estamos de acuerdo? Y a partir de ahí, yo tendría que ir poniendo en cada una de las ramificaciones, pues, obviamente todas las acciones que yo tendría que hacer para empezar a bajar de peso. Todo lo que yo sé en este momento. Ah, bueno, pues cambio de alimentación. Ok, cambio de alimentación. Luego en la otra, pues a lo mejor se me ocurre ejercicio. Ah, ok, ejercicio. En la otra puede ser revisar mis hormonas, ¿no? Ir con el ginecólogo. Ya, lo pongo. En la otra, a lo mejor puede ser Tomar agua. tomar agua, pero a lo mejor eso Hidratarte. puede estar dentro del cambio de alimentación. Pero no sé, Ujú. se me ocurre como suplementos, porque eso no es Ajá. exactamente alimentación. ¿No? Esos al menos podríamos poner en las primeras. Obviamente, a partir de ahí, yo empiezo a desarrollar de cada una todo lo que hay. El que yo ponga todo lo que hay, por un lado estoy haciendo como una lluvia de ideas, pero también puedo estar focalizando en qué haría yo para lograrlo. Porque, a ver, pongo ejercicio y hay millones de formas de ejercicio. O sea, puedo caminar, puedo correr, puedo hacer pilates, puedo hacer yoga, puedo, ¿saben? Hay muchísimos. Pero ¿cuáles son las que voy a poner? Aquí es donde nosotros empezamos a focalizar y a clarificar, porque obviamente yo puedo poner tres por lo menos. Tres que yo sepa que puedo lograr, como haciendo un tipo de metas. Este tercer nivel siempre debe de estar acompañado de un dibujo Ujú. para que nosotros anclemos la información. Entonces, al mismo tiempo que tú pones la acción, pones el dibujo porque va a anclar precisamente y te vas a acordar. Obviamente, el último paso sería llevar a cabo esto, ¿no? En el caso de que fuera como un plan para seguir algo. Pero no solamente es un plan para seguir algo, o sea, sino que también cuando nosotros queremos emprender algo y no tenemos mucha claridad, pues obviamente lo que nosotros tendríamos que hacer es ponerlo así sobre la mesa y empezar a hacer esa lluvia de ideas, pero esa lluvia de ideas que va siendo organizada, ¿no? Y yo pongo así entrecomillado porque no es en esa organización de, a ver, voy a hacer esto y a ver qué tendría que hacer y todos los bullets, no. Porque esos mapas, además, que el día de hoy yo me puse a hacer un mapa, ok, ya lo tengo. Pero con el tiempo, si yo me acuerdo de algo o me viene otra idea, ahí mismo puedo integrarla, porque Claro. eso es lo que tienen los mapas mentales, que no importa cuándo lo hagas, tú puedes siempre incluir la información, porque es la misma manera en la que trabaja nuestro cerebro. O sea, tú cuando tienes una información, ya, se creó una sinapsis entre dos de nuestras neuronas, pero obviamente
Al rato de esas que ya se habían creado, de esa sinapsis, se crea otra por otro lado con otra, y luego otra con otra. Sí Y ahí se puede ir nutriendo ahí mismo, ¿no? exactamente. Y la verdad es que es una gran, gran herramienta para que nosotros podamos ir focalizando y también ir clarificando nuestras ideas. Yo les digo, por mucho tiempo utilizaba los mapas mentales y les digo, no para tomar apuntes, porque es más, yo ya había pasado, ¿no? Vamos a decir, la escuela cuando los conocí, a lo mejor si los hubiese conocido antes, bueno, me hubiese hecho desde entonces fan, eso seguro, y hubiese tenido muchos de mis apuntes hechos así. Porque de hecho, cuando nosotros hacemos los apuntes, cualquier cosa que nosotros apuntamos de esta manera lineal, puedes no acordarte. Literal. Puedes no acordarte porque Literal. no es lo natural. Pero si tú lo pones en un mapa, perdón, entonces automáticamente tu cerebro lo recuerda porque lo reconoce. Sí, sí, efectivamente. ¿Sabes qué pasa? Que algo que escuchaba yo de este señor que, que dices que es el padre Tony de Busan, sí. exactamente de Johnny Busan, que él tenía un concepto interesante en el que decía que había que ordenar como que ese caos, ¿no? O sea, como que ponerle orden al caos. Y ese concepto es algo que yo siempre he tomado mucho, ¿no? Hablamos de un montón de ideas, hasta el concepto propio que yo tengo de la parte de la meditación, que también es como un caos, ¿no? Tienes una serie de ideas y pensamientos y ¿cómo los ordeno? Sí, ¿cómo los ordeno? Y yo creo que si lleváramos a esta realidad, no nada más en pensamiento, lo llevamos en papel, estas ideas y ponerles como que esta estructura quizá, ajá, lo vamos a ver desde otro punto de vista. Porque justamente no nos podemos olvidar, tampoco voy a tomar un poquito de la parte geométrica, ¿no? Ujú, ¿Cómo es, cómo son las redes de las arañas? ¿Cómo son las redes de las hormigas, ¿no? Que van ahí una tras otra en líneas, ¿sí? ¿Cómo son los panales de abejas? ujú. Este, o sea, ellos mismos nos marcan, o sea, pareciera para nosotros que es un desorden, ¿no? Porque tú lo ves y dices, es que es esto, ¿no? Es una araña, es una maraña, es la telaraña, ¿no? Sí, De sí. una, de una araña. Y justamente es que así van, ¿no? De ese punto se van expandiendo. Y eso automáticamente nosotros lo vemos y quizá no nos parece así como que algo banal, algo simple, pero cuando lo llevamos nosotros, lo ocupamos en esta realidad, nos permite como herramienta ir precisamente como ordenando y estructurando. Exactamente. Creo que ese es el tema, ¿no? De estructurar dentro de nuestro caos. Porque todos Es, tenemos como un caos mental, o sea, todo mundo tiene el mismo. O no sé si el mismo, algunos más agudizado, otros menos agudizado, pero todos tenemos un caos. Porque todos tenemos un montón de ideas que de hecho, cuando nosotros, cuando yo al menos le pregunto a las personas, y creo que te pasará igual en las terapias, uno de los temas principales con las personas es la claridad. Es que no sé qué hacer, no sé cómo le hago. Y la verdad es que todos tenemos la respuesta, ¿eh? Todos tenemos la respuesta. O sea, también tiene que ver, yo creo que un poco de responsabilidad ahí de no lo quiero hacer, ¿no? No, no es que no sepa, ¿no? No lo quiero hacer, o sea, sé lo que tendría que estar haciendo, pero no me da la gana de hacerlo, ¿no? Pero cuando nosotros lo escribimos, lo ponemos en papel, lo sacamos de nuestra mente y lo vemos ahí, entonces las cosas son distintas. Porque claro. ya no es solamente de ya lo sé, no, aquí está, léelo. Sí, Y además te queda la imagen mental. Cuando haces un mapa mental, literal, pues te queda la imagen y lo vas a recordar en todo momento, ¿no? sí, 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 claramente. ¿Sabes también qué otro aspecto que utilizaba la técnica de él? Eran los colores, ¿no? Como que mencionaba mucho la parte de los colores. Sí, exacto.
Es que, ¿sabes qué? Por eso te digo, o sea, si tú pones desde el punto central y luego cada ramificación en distintos colores para darle ese orden, porque visualmente es como lo puedes estar haciendo, ¿no? Y al Ujú. final pones eso, los dibujos, pues obviamente lo que te está ayudando es eso, como organizar dentro de ese caos que puedes tener y bueno, sabemos como el poder también que tienen los colores, ya hemos Así es, hablado de eso, pero otra de las cosas es que con los mapas mentales tú haces realmente una sinapsis, ¿no? Vamos a decir, vas a utilizar tus dos hemisferios, exactamente. vas a conectar tus dos hemisferios. Estás conectando la parte creativa con la parte, pues eso, más Mm, se me fue la palabra, ¿cuál sería? Mental, Mental, estructurada, exacto, ajá, estructurada, ¿no? Porque es de una idea pura, dura, pero le pones, le agregas el color, le agregas los dibujos y eso hace que trabajen tus dos hemisferios. claro, estás fusionando los dos, la parte del hemisferio derecho que te da todo este ser creativo, toda esta información, y la parte mental del hemisferio izquierdo, ¿no? Que es toda esa estructura, entonces como que se une ahí, se fusiona. Es muy, muy interesante este concepto de los mapas mentales y que definitivamente ayuda. Yo toda la vida lo he hecho. Siempre he sido como que me ha gustado el orden, he sido muy estructurada, pero creo que tenemos que ocupar las dos herramientas, ¿no? Hay gente que hasta le pega stickers, Sí, sí, bueno, un montón de cosas puedes hacer, hasta pedazos de revista, ¿no? Como con palabras claves que te den así exactamente. como que te llamen, ¿no? Es más, de hecho, ya ven pues estos collages, ¿no? Que se hacen, pues, para para focalizar tus ideas, para hacer creaciones, ¿no? De hecho, les llaman así también como mapas del deseo. Hay muchas formas en las que les llaman, pero si ustedes hacen eso en esta forma, de verdad se va a materializar. Pero se va a materializar porque obviamente tu cerebro también lo está recibiendo y además cuando nosotros hacemos algo, que eso es lo interesante, cuando tú haces algo, tu cerebro lo identifica como que, ah, claro, pues como ya hiciste algo, entonces ya tiene que suceder. Claro, obviamente. O sea, Obviamente ya lo estás llevando a lo material. Ajá, bueno, a la exactamente, realidad. ya lo estás llevando a la realidad. Y a ver, con eso no les digo que si haces un mapa mental para bajar de peso, ya vas a bajar 10 kilos de hoy a mañana. No, tampoco crean eso. Pero lo que sí es cierto es que les va a costar mucho menos trabajo, porque lo que hagan, también cuando nosotros, y esto lo digo así, quieres bajar de peso, tienes como que un bloqueo. No solamente es un bloqueo por lo que has comido, esa es una parte importante, por supuesto, y ahí no cambia la ecuación, ¿no? El tema es que tienes un bloqueo en muchas otras áreas de tu vida, porque no Ujú. estás viendo lo que tienes que ver. Entonces, un mapa mental, pues siempre nos ayuda a eso. ¿Cómo ves, Ari? Así, no, está súper, súper interesante. ¿Sabes qué podemos hacer, Dalia? Vamos a hacer otro programa de mapas de deseo, ya para llevarlo, sí, Ok, a la realidad. Como que cada quien traiga su material, haga su mapa y como que darle esa estructura. Yo creo que pudiéramos hacer eso, ¿no? ay, Para que se perfecto. pueda entender más Sí, sí, el sí, me concepto. encanta, porque aquí se los estamos solamente platicando, pero estaría genial que cada quien exactamente trajera, pues eso, sus recortes, todo, para que pudiéramos realmente poner ese mapa de deseo y lo hacemos aquí entre todos. ¿Te ¿Qué parece? te parece? Sí, 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 sí. excelente, me encantaría. Muy bien, pues ya lo planeamos para las próximas semanas y ya tenemos ahí eh, otra, una acción en realidad, ¿no? Para que esto se empiece a llevar a cabo. Así Ok. es, así es. Muy bien, Avi, pues creo que con esto estamos llegando al término de nuestro programa. Fue ya, después de todos esos programas que nos aventamos tan largos, de repente, es así como que, como ya, así nada más. Sí, ya nada más. Por el día de hoy. Es como una probadita, pero en realidad
yo les digo, háganlo, inténtenlo. Un punto central, esa es la idea. De ahí las ramificaciones que tienen que ver con respecto a eso central. Y después es como ir profundizando cada vez. Yo les digo, hagan por lo menos 3, pero ¿cuántos niveles pueden tener? Los que quieran, ¿no? Así es, No hay, así, no hay límite más que en su creatividad. así es. Así es que, muy bien, Abby, pues, ¿algo Pues más? nos vemos mañana. No, no, no. Nos vemos mañana, porque aparte tenemos algo muy lindo mañana, ¿verdad? Con Angélica Sí, sí, Robelo. sí. Mañana vamos a estar haciendo la cajita de Dios con Angélica Robelo, que ya nos había comentado hace algunos programas de cómo, de que ella hacía esa cajita, pero mañana vamos a hacerla, nos va a decir exactamente cuáles son los pasos y que lo podamos hacer juntos, así es que no se lo pierdan. Así es. Entonces, bueno, pues muchas gracias y nos vemos mañana. Bye, hasta luego a todos.